Uzumaki Uchiha Anbu con un nuevo cap de Naruto el Imperio Naciente. Este fin no es mío, el perfil del creador en la descripción. Sin nada más que decir me retiro. Preludio parte 2. Una vez fueron unas de las ciudades más prósperas del mundo elemental. El linaje de los Daimyo de Mizunokuni siguió un conjunto de reglas impuestas por cada uno de ellos siguiendo el ejemplo de sus predecesores para que su nación y riqueza sigan siendo lo que una vez fueron una potencia del mundo. Un grupo de islas formaban este territorio que formaron lo que podría haber sido un gran país feudal con una armada naval de terror, pero nunca pasó pues siempre respetaron a los verdaderos dueños del mar. Estos eran un clan con menos de 5000 miembros que luego fueron creciendo en más población, poder, influencia y conocimiento. Los Uzumaki fueron un clan pacífico siempre que no fuesen lastimados ni tenían problemas en compartir las corrientes del mar, pero claro que respetándolos a ellos siempre. Aquellos que irrespetaban a este temido clan solo podían rezarle a Shinigami por piedad que nunca hallaron. El más famoso entre los clanes que sobrevivieron fue el Shimura, donde salió un pequeño joven sobreviviente que fue directo hacia Konoha, pero el resto de clanes que quisieron irse en su contra terminaron extinguiéndose sin ninguna salvación. Ese poder y ese miedo llevó a los demás países a tener que confabular para que de alguna forma extinguieran ese clan que, aunque pacífico, era una piedra para todos ellos cuando la riqueza de los demás países los llevó a la codicia y la arrogancia. Esto se comprobó en la última parte de la Segunda Gran Guerra Shinobi, donde con permiso de sus líderes, las aldeas de la roca, nube, niebla y una pequeña ayuda del último shinobi entre los Shimura ahora fallecido, sitiaron y atacaron al clan Uzumaki en su propio territorio Uzushiogakure. La batalla duró 3 días y 3 noches. En la mañana del cuarto día, la mayoría de las 3 aldeas habían perdido la mayoría de todas sus fuerzas shinobi que fueron hacia la batalla contra los pelirrojos. La perseverancia y poder de los Uzumaki se había subestimado, con las últimas fuerzas de las 3 grandes aldeas, mientras que Shimura había retrasado lo mayor que pudo las fuerzas aliadas de Konoha, pues no tuvieron más chance que usar 6 Jinchurikis en contra de los restos de Uzushiogakure para tratar de terminar el exterminio, pero al costo de sus fuerzas en el fuego cruzado. Al final todo acabó y los Uzumaki se habían creado extinto al costo de casi la debilitación militar total de las 3 naciones que fueron al combate, y sin embargo estaban totalmente equivocados, pues Uzumaki sí habían sobrevivido al ataque regándose por todo el mundo elemental buscando sobrevivir. Eso nos lleva hoy en día a Mizunokuni, donde el estado era totalmente lamentable. Hace unos 7 u 8 meses atrás apenas había terminado la guerra civil de Kiri entre los clanes Konkeko y Genkai y los que habían estado del lado del Yondaime Mizukage Yagura buscando la exterminación de estos. El territorio terrestre entre las islas estaba en pésimo estado, se esperaba que la hambruna se extendería en los meses de invierno, pero el daño en las tierras era muy grave por lo que la producción estaba bastante mal. Dependiendo básicamente de la pesca y el comercio para sobrevivir, parecía que Mizunokuni perdería su estado como una de las 5 grandes naciones, de no haber sido por un Uzumaki que perdonó el pasado y les dio su apoyo, ahora que ellos habían traicionado semanas atrás su confianza, y que ellos le quitaran una gran parte de su territorio de manera impensable había sido solo el inicio de su declive expansivo. Lo siguiente que supieron es que sus barcos mercantiles, pescadores entre otros, todos habían empezado a ser atacados y hundidos. Su mercancía, recursos, alimentos externos y lujos se les fue cortado. Sus vías marítimas bloqueadas y sitiadas. Parecían que hasta piratas invadían sus aguas, pero en 2 misiones arriesgadas para la obtención de recursos para su supervivencia, se intentaba mantener toda esperanza de encontrar una ruta alternativa, aunque más lejana y costosa, para poder sostenerse a corto o largo plazo. Lastimosamente se había perdido la comunicación con uno de los convoyes cuando ya iban de regreso a mitad de camino. No obstante, aún había esperanza de que el otro convoy llegara, pues hasta donde sabían por información de uno de los clanes de invocación, el de las rayas, que se había mantenido en una de las familias nobles del país y que era usado por uno de los capitanes del grupo, estaban a 2 días de la isla más cercana del país del agua, pero por lástima o castigo divino justamente anoche una invocación pelicana llegó con malísimas noticias. Ayer en la tarde, territorio marítimo de Mizunokuni, una pequeña flotilla hecha por los 3 barcos insignias de 3 de las familias nobles más importantes de Mizunokuni, acompañadas por 5 barcos de la corte feudal totalmente acorazados y armados para cualquier circunstancia, se movían a lo mejor que el viento podría darles para llegar lo antes posible y poder ayudar la situación de la capital. Claro que la realidad es que la segunda intención interna de todos esos nobles era poder consolidar su posición y la de su grupo para que ellos puedan tener el favor del Daimyo en el futuro.
Todo estaba saliendo de maravilla, habían encontrado una ruta con una corriente que los favorecía para llegar más rápido a un punto donde una isla virgen parecía yacer. Sin saberlo recogieron recursos de allí, pero esa isla es un punto clave de Uzu vigilado por piratas desde una distancia segura, ya sabían del movimiento de los barcos que hubo. El destino de esos barcos ya estaba contado desde que llegaron a esa isla maldita. Sus planes avisados habían sido ahora contados por los piratas y justo ahora la flotilla de Issei y Kurage iban justo hacia su intersección en el punto de las islas, más hacia el oriente de Mizunokuni. En contraste, Rayon y sus fuerzas ya se habían separado ayer y se iban justo al noroeste, donde se encontrarían afortunadamente con Estella, cuando pudieran iniciar el ataque relámpago rojo que buscaba azotar ese lado de las islas secundarias, así como principales para su debilidad futura instantánea a la hora que la posible guerra explotara, que no sería dentro de mucho ya que los días ya parecían contados para su inicio. Faltaba poco para las 5 y el cielo ya empezaba a pintarse de un color naranja, así como la intensidad del calor del sol bajaba gradualmente con el tiempo. A lo lejos en la torre del barco del comandante Issei, quien tenía el contrato sobre el clan de los peces piedras, mientras que Kurage sobre las medusas, así como Rayon con los peces leones. En su torre de observación sobre el barco insignia Yudokuna Oseki, que le hacía honor a su nombre pues era toda una gema ponzoñosa, dado a su clan de invocación, digamos que Issei tenía un gusto por el asesinato y técnicas que usaran el veneno. Su barco sería justo lo mismo, la tripulación tenía que usar protección debido a que todas las armas de espadas, shuriken y bolas de cañón estaban todas recubiertas en veneno que reaccionaba al contacto con cualquier herida o sustancia, es decir que tanto agua o sangre podría infectarse con un resultado letal. Fue el observador quien a la lejanía vio la flotilla del agua que seguía usando el camino de la corriente fantasma tal como los piratas le habían reportado a su capitán días antes. Kurage, quien en contraste de Issei, si bien tantos peces piedras, peces leones y medusas todos eran venenosos, este preferiría usar un método distinto al veneno, pero parecido. Las medusas eran bien conocidas por sus dolorosas picadas que, si bien no son mortales la mayoría de las veces, sí podrían darte otras consecuencias, pero Kurage le gustaba un poco el sadomasoquismo. Le encantaba aplicarlos y podía, por los que sus armas por excelencias eran dos látigos gemelos que tenían incrustados cientos o capaz llegar a miles de micro pues para cortar, perforar o herir a sus enemigos. El toque extra de estas armas y gracias a un fuinjutsu de los de Uzu, las púas secretaban un líquido paralizante de uso retardado por lo que solo se aceleraba y una persona estaba combatiendo, por lo que se extendería rápidamente por el cuerpo para una dolorosa y lenta muerte que podría tomar horas hasta que sientas como tus pulmones o corazón se detienen, o caer al mar estando consciente sin poder moverte y ahogarte sin salvación, viendo la muerte en tus ojos reclamándote en el fondo del mar. Eso hacía tan terrible también la nave de Kurage, pues la Sutan Shokusu o tentáculo paralizador era igual al Yutan, un barco especializado para una muerte paralizante. Cabe destacar que cada barco que acompañaba a su capitán de grupo también tenía las especificaciones para ser de la flotilla de Issei o Kurage en este caso, mientras que con Rayon iba dos barcos de su flotilla que seguían las especificaciones del barco de Lumi no Kiba, que iba acompañado de sus dos mejores barcos de flota, pues si ibas a acompañar a la comandante general debías mostrarlo todo. Nadie quería meterse con el Fukai Kyofu, ya que como decía su nombre, no hay nada más temible que el terror profundo, pues no sabes qué habrá en las profundidades del mar. Ahora los 6 barcos estaban listos y apuntaron los espolones directo hacia ellos. La estrategia sería fácil según los observadores de los 2 barcos insignias, se pudo confirmar 5 barcos específicos para la guerra, es decir que ellos eran la defensa confiable de los demás barcos, quienes eran 3 barcos, aunque mercantiles por su apariencia se notaban que era de alta gama, posiblemente de la nobleza según los pensamientos de los estrategas. Si los nobles estaban en esta movida, se notaba lo desesperada que podría ser la situación del país marítimo y eso les beneficiaría. La estrategia era simple, dividirse por ambos lados y atacarlos uno a uno, pero solo habían 5 barcos, por eso se decidió que Yudokuna atacara al barco principal entre los nobles, pues al ser como un pez piedra, esta insignia de Uzu era un barco que se encontraba mejor posicionado como un acorazado pesado, pero con la ventaja secreta de munición ponzoñosa, lo que no tenía en velocidad sí lo tenía en fuerza e impacto, así como en armamento tóxico. La razón para atacar esa embarcación era fácil: tumbas al rey y el rey no se desmoronará, pero la otra razón radica en la forma en cómo el barco, o mejor dicho su estructura, se hizo.
Gracias a los sellos de Fuin, se notó que el barco tenía como una fase de navegación rápida, como si de su mástil principal se pudieran extender 2 velas extras para mayor velocidad por viento en caso de emergencias. Su misión no podía fallar, por lo que ese barco debía caer. Nada difícil, pues la flota de Uzu se hizo por expertos navegantes, estrategas marinos y por piratas de toda la vida. El resultado era notorio, toda una fuerza entrenada por la naturaleza para llevarse por delante todo lo que se lo interponga. No lo llamemos batalla, pues ni duró una hora cuando todos los barcos habían sido derrotados, los 5 barcos militares habían sufrido daños mayores cuando los espolones de los barcos los impactaron rompiendo sus cascos e inundando sus embarcaciones rápidamente, mientras sus recursos debajo de la cubierta eran arrasados por la fuerza entrante del mar. El barco real de la raya fue impactado por Yudokuna justo en el centro, agrietando el barco por la mitad, y para prevenir y no lamenta, Ishii mandó una lanza pesada desde la punta de su barco con una ballesta pesada directo para atravesar el mástil del barco de Mizu. El daño se hizo más grave para el horror del noble cuando su hijo primogénito, que lo acompañó, murió al ser aplastado por el mástil. Dada la sorpresa del ataque, así como un rápido movimiento de armas ponzoñosas, el resultado fue instantáneo, con la muerte de todos los tripulantes mientras el navío se hundía. Faltaban 2 naves más, pero su destino fue rápido. Tanto Yudokuna como Sutan estaban en posición horizontal en contra de las verticales embarcaciones de los otros 2 nobles, que sufrieron una muerte rápida por veneno y el otro una lenta muerte por parálisis, hasta que se ahogó cuando sus barcos fueron atacados con todo. Eso nos llevó ahora a la reunión donde el Daimaiyo leyó todo de una invocación de uno de los nobles que llegó a mandar esta información de ataque, pero lastimosamente murió al final sin poder ser salvado. El Daimaiyo arrugó la hoja con furia ante los presentes nobles y el Mizukage actual, que vieron como todos sus esfuerzos habían sido en vano. Justo ahora el pobre hombre de mediados de sus 50 se sostenía de un bastón luego de que casi sufriera una muerte por ataque cardíaco hace menos de unas semanas. El hombre estaba totalmente frustrado y lleno de ira. El poder de su país nunca ha estado tan bajo. Parecía que la extinción de su linaje real llegaría a menos que pudieran defenderse de los del remolino. Era hora de sacar del retiro a ese hombre y que él se encargara, pues nadie más podría salvar a la nación que el líder militar más grande que tuvo Mizu cuando apoyó a Kiri en la última gran guerra shinobi, Tsunagakure, Kaze no Kuni. Ahora mismo se estaba celebrando una pequeña reunión donde los principales nobles del país, el Daimaiyo del país del viento y los altos mandos de Suna, junto a su Gondaime Kazekage Sabaku no Temari, estaban celebrando por haber conquistado los territorios del país de los ríos. Ahora, con un acceso mucho mejor al agua y madera, se estaban preparando para construir más títeres para la fuerza élite de Suna, encargada por Lady Chiyo y su ahora alumno Sabaku no Kankuro. El ambiente era de alegría por ahora, pero todo cambió con un destello amarillo que apareció justo al lado de la Gondaime Kazekage, que estaba de pie al lado de una silla donde apareció el Yondaime Okage de Konoha. Minato Namikaze había llegado al lugar con una mirada seria. Además, que no había venido solo, junto a él aparecieron un grupo pequeño de 5 Anbu, de máscaras negras con caras de Oni. Daimaiyo, yo Yondaime Okage. ¿Qué hace usted acá? Minato, solo vine a acabar lo que había empezado en la reunión de los 5 Kages. Bueno, 4 para ese tiempo. Noble, ¿qué significa eso? Molesto. Minato, pues mientras hablamos Miskuro Anbu, la fuerza secreta máxima de Konoha está acabado con sus familias en la capital gracias a mi bella flor de desierto que los presento acá para que no estuviesen allá. Pueden tomarlo como quieran, pero ahora todo Suna está bajo mi mano, así como Kaze no Kuni es mío. Daimaiyo, ¿a qué se refiere? Indignado, Gondaime Temari, esta traición se paga con muerte. A él. Minato, parece que tus samuráis tampoco te apoyan, luego de algunas negociaciones de semanas con su shogun y que este me retara conmigo asesinándolo para tomar el control de todos ellos me obedecen a mí antes que a usted. Kaze no Kuni ya no los necesita nobles, comerciantes y sobre todo a usted. Ex Daimaiyo Shinzen, ahora su linaje ha acabado. Este territorio ni es de Inokuni o Konoha, es mío. Daimaiyo, cayendo de rodillas mientras que Minato caminaba hasta él, y yo. Minato, SSSHH, cortándole el cuello con su kunai de 3 puntas, ahora terminen con los nobles, los civiles importantes. Grupo Oni, limpien toda esta aldea para que sea lo que deba hacer y junten toda la fortuna. Samuráis, es hora de que pongan control sobre esta aldea y sobre las principales ciudades del país. Kaze no Kuni ha entrado en estado de guerra y su enemigo son Iwa, Akatsuki y Uzushio. Samurai, Ailor Namikaze. Minato,
Bueno, será una noche larga y ya que Chiyo está bajo control ahora la veremos mañana, espero tu hermano no sea molesto, no quiero que te quedes sin familiares, aunque no será así para siempre, ¿verdad, flor mía? Temari. En su estado de genjutsu desconocido, ay Lord Minato, mi cuerpo y alma le pertenecen. Ya le di mi lealtad al entregarle mi pueblo y país que ahora son suyo, ¿hay otra cosa que pueda hacer por usted? ¿Ahora? Minato. Sería tedioso tener que volver a Konoha sabiendo que arreglaremos el problema de Chiyo mañana, así que, ¿qué tal si me das compañía esta noche y vemos si extendemos esa sangre para más usuarios del estilo magnético? Temari. Será un placer, milord. Todos los puntos han sido puestos, Mizu y Kaze no Kun y ambas potencias ya se están armando, pero el destino ya lo había asegurado. En este momento de la historia Shinobi se conocerá como el principio del final de las 5 potencias antes del nuevo orden mundial. Este fue el inicio de lo que se llamó la extinción Shinobi, así como los momentos de la base del imperio más grande que el mundo haya visto iniciaron, la historia del imperio nacido de la sangre de sus enemigos que quisieron acabarlos y justamente su líder entrenaba arduamente mientras que su pueblo ya estaba listo. La cuarta gran guerra Shinobi ha iniciado, más de 5 fuerzas, aunque unidas en palabras y no en acciones, ahora se encontrarían enfrentándose con el objetivo mutuo para derrocar al dragón que había sobrevivido a la extinción, para ahora despertar de su siesta y destruir todo el mundo. Fin Capsin.